capítulo 11 y 12 de Daniel, que son los últimos dos capítulos de este libro maravilloso. En el capítulo 11 de Daniel, del versículo 36 al 45, repito, versículo 36 al 45, se hace un resumen de los últimos días del anticristo. Al final casi de la tribulación, lo que va a pasar con el anticristo, qué va a hacer el anticristo, qué naciones va a atacar el anticristo, qué naciones se van a unir en este periodo al anticristo. Y vemos en el versículo 40, bueno, el versículo 36 dice, y el rey, pon ahí en tu Biblia, es el anticristo. De aquí al 45 es la persona del anticristo de una forma muy, pero bastante gráfica. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Ahí está ya, finalmente, no hay Dios más que Él. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra amor aquí en el hebreo es la palabra chemda, C-H-E-M-A-D de Daniel, chemda, como suena. Y significa un deseo de placer. En otras palabras, hay grandísimas probabilidades, de acuerdo a este versículo, que el anticristo sea gay, que el anticristo sea un homosexual. Bueno, él con el poco tiempo que va a tener, ¿verdad?, de gobernar, no le va a interesar nada, no va a fundar una familia, no va a tener hijos, no va a tener nietos, etcétera, etcétera. Y probablemente tiene que ser forzosamente una persona degradada moralmente. Eso es lógico. Dice el versículo 38, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es la guerra, es el poder militar, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Esto nos habla que el anticristo casi al final de su tiempo, ¿verdad?, entra a Jerusalén, que es la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán de sus manos. Mas esto es interesante, ¿qué naciones van a escapar? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy bien, Edom y Moab y los hijos de Amón en la Biblia es la región de Jordania, es la nación de Jordania. Y los jordanos descienden de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot, vamos a ver más adelante, huyó de Sodoma y Gomorra antes de que fuera destruida? Y entonces Lot tuvo hijos con sus hijas, imagínense. Se metieron en una cueva y fue el primer incesto de la Biblia. Emborracharon a su papá y las dos hijas se metieron con su papá. Y de ahí nacieron esta generación de los edomitas y los moabitas, que fueron maldecidos durante todo el tiempo. Así que esta región de Jordania, actualmente el rey de Jordania, supuestamente que tiene un afecto por Israel, pero bíblicamente el rey de Jordania va a traicionar a Israel. Entonces vemos que el anticristo va a atacarlos, tal vez porque se echen para atrás, pero de alguna manera se va a ir contra la nación de Jordania, por lo que Jordania no formará parte del gobierno del anticristo. Esto es absolutamente seguro. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Se acuerdan de Daniel 7?
que vimos que cuando se junten las 10 naciones, o los 10 cuernos, o los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, va a derribar, ¿se acuerdan? Va a derribar a 3. Y entre estas naciones, una de ellas será Egipto. Y derribará a Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Qué interesante que Libia y Etiopía se encuentran en la invasión de Gog y Magog en el capítulo 38 de Ezequiel. Libia y Etiopía aparecen con el nombre de Cus y de Fut, que en el capítulo 10 del Génesis descienden de Cam, que fue el hijo maldecido de Noé. Entonces vemos que estas naciones que forman parte del norte de África, ahorita Etiopía, está junto al Mar Rojo. Y precisamente de Etiopía está Sudán, que también va a pertenecer al anticristo. Y los Hutis o los Hutis, que es un grupo terrorista de Yemen, en la península arábica, están controlando el Mar Rojo y bombardeando a Israel. Si cierran el Mar Rojo y si cierran el Golfo Pérsico junto a Irán, viene el caos del petróleo en el mundo, que es lo que muy pronto va a suceder. Entonces, todas estas regiones geográficas tienen conexión con lo que está pasando actualmente geográficamente. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y en Apocalipsis 16 dice la Biblia, versículo 12 en adelante, y será abierto el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente a la tercera guerra mundial, que ahí aparece con el nombre del Armagedón. Entonces vemos cómo cuando conectamos los versículos, noticias del oriente, o sea, él va a oír estando en Israel, que vienen del oriente, posiblemente sea China, Filipinas, Indonesia, Vietnam, naciones del oriente, que van a venir también a Israel para atacar, y esto le va a atemorizar porque él no tiene idea claramente a qué vienen, pero vienen también a exterminar la nación de Israel. Entonces esto lo va a poner muy nervioso al anticristo, y dice la Biblia, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, las tiendas, los cuarteles generales del anticristo estarán entre Jerusalén y el mar Mediterráneo, posiblemente en Gaza. La zona geográfica que se encuentra ahorita en disputa para tratar de poder establecer un doble estado en Israel, los palestinos y los judíos. Y en este momento les aclaro que nunca en la Biblia ha existido una nación palestina. Palestina es un nombre que un emperador romano le dio a Israel para borrar el nombre de Israel. Ahora Palestina. Entonces, ya que llegaron en el 48 los judíos, es Israel. El diablo siempre ha tratado de borrar del mapa a Israel. Entonces, Palestina, nunca ha habido una nación con Palestina, nunca ha existido un pueblo palestino tampoco. Entonces, ¿de dónde sacaron los palestinos llamarse palestinos? Bueno, la explicación es que antes de 1948, cuando los judíos llegaron a establecer su estado libre e independiente en Israel, había muchísimos árabes en la tierra de Israel. Entonces estos árabes fueron desalojados, no quisieron quedarse a fundar la nación de Israel y se fueron a Gaza. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Pues comenzó Gaza a ser ocupada por Egipto y después Jordania por la Cisjordania. Entonces todos estos árabes que estaban ahí comenzaron a llamarse palestinos para que las demás naciones árabes les dieran refugio, los judíos, y tuvieran los árabes a un pueblo dentro de Israel, porque Gaza pertenecía a Israel, y pudieran invadir a Israel tarde o temprano. Estos palestinos o árabes en Gaza duraron ahí hasta el año 2005. En el 2005 se forma ahí la Al-Fatah
o se forma la OLP Al-Fatah, la Organización para la Liberación de Palestino Al-Fatah, que funda Yasser Arafat, el líder terrorista más grande del siglo XX, que ya murió. Y entonces, cuando se forma en el 2005, los judíos habían colonizado ya casi toda Gaza, pues les mandan que salgan completamente de Gaza para que los palestinos se queden a gobernar Gaza. Y los judíos les dejaron gimnasios, les dejaron hospitales, les dejaron escuelas, les dejaron campos de fútbol y de diferentes cosas. Y cuando salieron los judíos para dejarles la tierra a ellos, quemaron las escuelas, quemaron los hospitales, quemaron los gimnasios, porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. A pesar de que les dieron la tierra, Israel en el 2008 les permite que entren los árabes palestinos de Gaza a Israel a trabajar. Imagínense, les da trabajo a ellos, les permite que poder entrar al ejército, les permiten que podían tener todo menos votar, y les permiten que puedan tener casas y trabajar dentro de Israel. Y son todos estos árabes palestinos los que entraron a Israel desde el 2007-2008, los que hicieron la matanza del 7 de octubre. Porque estaban espiando cuando los soldados entraban, cuando salían, y agarraron a Israel en un sábado que estaban celebrando la fiesta de Hanukkah, una fiesta sagrada para Israel, y mataron a más de 1,250 civiles. Se llevaron de rehenes a 250 bebés. Nunca en la historia está prohibido por el Instituto de Criminología de la Guerra llevar rehenes, tomar rehenes niños. Pues se llevaron bebés de 8 meses de nacidos de rehenes. Se llevaron niños de 1 año, niños de 5 o 6 años, jóvenes, adultos y hombres de la tercera y de la cuarta edad. De rehenes a Gaza, a los túneles, donde a todas las mujeres las violaron, a los niños bebés los metían en hornos microondas y los quemaban vivos enfrente de los papás. Toda esta masacre, esto fue un verdadero genocidio. Después el mundo responde al revés, y en lugar de que el mundo, por favor, liberen a los rehenes, no, liberen Gaza y liberen a Palestina. Cuando los mismos ciudadanos palestinos están queriendo ser librados de Hamás, el grupo terrorista. Entonces el pueblo palestino está sufriendo, como el pueblo de Venezuela del gobierno, como el pueblo de México del gobierno, como el pueblo de Cuba del gobierno. Los palestinos están sufriendo del gobierno que lo tomó Gaza, un grupo de terroristas, los que se llama Hamás. Y andan con sus banderas desde el río hasta el mar: liberen a Palestina, libérenlos de Hamás, por el amor de Dios. Bueno, todo esto, ¿verdad?, ha sido una campaña diabólica para tratar de distorsionar la realidad, la historia. Y como dicen, ¿verdad?, tienes que ir a la tierra de Israel para conocer la verdad. Toda la información que tenemos, ¿de dónde viene? De los medios de comunicación. Y de acuerdo a la influencia que los medios de comunicación tengan, como la famosa televisión CNN, que es la más diabólica de todas. Yo esa estación no la oigo para nada, porque todo lo que oigas es ataque, ataque, ataque al cristianismo, ataque al gobierno, ataque a esto, ataque a Israel. Es una cadena completamente antisemita, diabólica completamente, y todas son puras distorsiones. Trump dijo que iba a acabar con ella, pero desgraciadamente no ha podido acabar con esa cadena de televisión, de acuerdo a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite la libre expresión. Aquí en este país puede haber iglesias de Satanás. ¿Sabían? Por la libertad de expresión de la segunda enmienda. Muy bien. Entonces, en el capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel, comienza diciendo: en aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del final tiempo de la tribulación. Vámonos cronológicamente a ubicarnos. En aquel tiempo, o sea, en los últimos 3 años de la tribulación, se levantará Miguel. Esto está conectado con Apocalipsis 12, versículo del 8 al 10. Y vi una gran guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles
peleaban contra Satanás y sus ángeles y fueron derrotados, y Satanás fue echado a la tierra con gran ira para perseguir a los judíos y a los cristianos que se convirtieron durante la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel de la nación de Israel. Es únicamente el arcángel de Israel. No es de San Antonio, no es de México, es el arcángel de Israel. Y lo dice aquí: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Esta frase, tiempo de angustia, et sará en el hebreo, significa el tiempo o el final de la tribulación, que también lo encontramos en Jeremías 30, del 6 al 8, donde dice: habrá tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa a Israel. Y comienza a narrar y termina Daniel sin que él supiera, cuando escribió esto, a qué se refería el tiempo de angustia. Tiempo como nunca desde que hubo gente habrá hasta entonces. Esto está igual a Mateo 24, 21 y 22. Jesucristo dijo: habrá gran tribulación como nunca jamás la ha habido. O sea, siempre ha habido tribulación, siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera, temblores, tsunamis, pero en este tiempo dice como nunca lo ha habido. Porque los juicios de Dios que están en Apocalipsis, que son 21, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, el mundo no ha conocido nada semejante al sufrimiento que habrá en este planeta. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí. Pero en aquel tiempo, vamos a poner ya mucha atención a esto, será libertado tu pueblo. No será hasta el final de la tribulación, cuando Israel deje de ser perseguido. Cuando en el momento que ya los ejércitos del mundo, en el valle del Megiddo o en el valle de Josafat, Joel capítulo 3, rodean a Israel para aniquilar, exterminar a Israel, viene Jesucristo con todos nosotros. Pero primero Jesucristo viene en una nube y se para en Petra. Ahí se van a esconder muchísimos judíos. Después de Petra, Él llega al Monte de los Olivos. Se para en el Monte de los Olivos. Se hace un valle grandísimo. Zacarías 14, del 1 al 5. Y ahí, en ese tiempo, dice la Biblia, que los judíos verán al Mesías, llorarán. Se ha derramado un espíritu de gracia y de perdón en sus vidas. Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvo. Aquellos que reconocieron al Mesías, porque va a haber miles de judíos también en el infierno. O sea, no todos los judíos van a ser salvados, solo aquellos que le entregaron su vida al Mesías. Dice: todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí vemos una resurrección en la venida de Cristo. En la Biblia hay 2 resurrecciones. Juan capítulo 5, dijo Jesucristo: ven en la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Ahí parecería que las 2 resurrecciones son iguales, o hay una similitud en la resurrección, o serán el mismo día. Sin embargo, la primera resurrección lo explica 1 Corintios 15, 32 en adelante, el apóstol Pablo, diciendo: primero fue las primicias Cristo, después resucitarán los que somos de Cristo, el rapto nosotros, y en tercer lugar viene la resurrección al final de la tribulación. En el milenio va a haber otra resurrección. Al final del milenio, el gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 15 al 19, y habrá 4 o 5 resurrecciones que se llaman la resurrección de los injustos. Pero la de nosotros se llama la primera resurrección, porque resucitamos en el rapto, después la resurrección de los 144,000, los 2 testigos van a resucitar al final de la tribulación. Todos ellos pertenecen a la primera resurrección, la resurrección de los justos, que somos nosotros. Entonces, dice la Biblia, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza. En el rapto, ¿quiénes vamos a resucitar? Esto es muy importante. No todos.
Tú te vas a quedar, a ver. Yo no dije quién, ¿verdad? En el rapto vamos a resucitar solamente los cristianos desde Pentecostés hasta nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar después de la tribulación, o sea, los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en primera de Tesalonicenses 4, del 10 al 17, que habla del rapto, dice: y los que son de Cristo resucitarán. Los que somos de Él, los que estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos un cuerpo bautizados en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros unos el pie. Dice 1 Corintios capítulo 12, otros la nariz, otros la oreja, pero el cuerpo de Cristo se conforma con Él como la cabeza. Y este cuerpo, la iglesia, no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había nacido de nuevo. No había, repito, el Espíritu Santo entraba a una persona y se salía de la persona. La iglesia es la morada ahora del Espíritu Santo, habitando entre nosotros. Entonces, desde el rapto a nuestros días, solamente los cristianos que le entregaron su vida y siguieron a Jesús, vamos a ser arrebatados y no vamos a experimentar qué es morir. Porque el rapto era un misterio. 1 Corintios 15, 52, 53. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo: muchos que estamos dormidos no vamos a dormir, no vamos a morir. ¿Qué es el rapto? Una generación de seres humanos que no vamos a atravesar la muerte. De repente, ahorita saliendo, mañana, no sé, un mes, un año, miles de personas desaparecieron del mundo. Pilotos que van a chocar porque los aviones, el piloto era cristiano y se chocó el avión. Congestionamiento en las carreteras de tránsito, los hospitales vacíos de bebés, porque todos los bebés y todos los niños menores, ¿verdad?, de 5, 6, 7 años desaparecerán. Jesús dijo: el reino de los cielos, dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños le pertenecen a Dios, son los que se van a ir con nosotros. Va a haber una confusión impresionante en el mundo y van a tener que contestar: se los llevaron los ovnis. Va a ser la respuesta de los científicos a la desaparición de millones de personas en el mundo. Versículo 3: y los entendidos, sakal en el hebreo, sakal es la palabra entendidos, que significa los que están, escuchen esto, los que están conscientes de la realidad. O sea, todo el mundo vive una fantasía. Platicábamos del Foro Económico Mundial, que son los mejores genetistas, políticos, diplomáticos, politólogos, ex embajadores y presidentes, creyendo que van a crear una raza superior. Viven, ¿verdad?, completamente peor que marihuanos. Yo siempre les digo, son marihuanadas. No viven la realidad. ¿Quién es la única persona? Porque hay personas que viven, son muy, muy positivas, otros que son muy, muy negativas, y el cristiano no es ni muy positivo ni muy negativo. El cristiano vive en medio. El balance es el estado perfecto del ser humano, y este balance, estar en medio, ni para acá ni para allá, sino en medio, es la única forma que se logra teniendo a Cristo como tu Salvador. Y somos los que debemos de vivir la realidad. Somos los que estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y no nos extraña ni nos asusta ya nada. Cayó el dólar, que cayó esto, que el petróleo, no nos asusta nada. La paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Porque mi Señor me dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces, ¿por qué te asustas? ¿Por qué temes, hombre? El temor a Dios es lo que nos mantiene tener paz en el corazón. Y da una señal el Espíritu Santo, versículo 4, que en los últimos tiempos el mundo, la ciencia, el conocimiento aumentará. Como ya lo vimos en las conferencias pasadas, el siglo XX fue el resurgimiento completamente de la ciencia nuclear, de las medicinas, se inventó la televisión, los focos, las píldoras anticonceptivas, todo se inventó a partir del siglo XX.
Culminó con los satélites de comunicación, culminó con el iPhone el 70, las computadoras, los chips, las iPads y todo lo que estamos ya ahorita en el siglo XXI, que ya ahorita nada nos sorprende, y llegamos hasta la inteligencia artificial, que es lo último que el ser humano va a llegar, donde será usado por Satanás la inteligencia artificial, tarde o temprano, y por el anticristo. Ahora bien, dice el versículo 5, y Daniel miré, y otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Daniel estaba en el río Tigris. El río Tigris y el río Éufrates corren principalmente desde Turquía y desembocan en el Golfo Pérsico. Son casi 2000 kilómetros lo que tiene el río, y Daniel se encontraba ahí en Medio Oriente, en el río Tigris, y dice Daniel que entonces vio un ángel en el río, uno de este lado de la orilla del río y otro lado del otro lado del río. Y de repente vio a uno flotando sobre las aguas, a un tercer ángel parado, versículo 6, varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, y le preguntó a Daniel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿hasta cuándo terminará la persecución contra nosotros? ¿Cuándo terminará su plan Dios para Jerusalén, el templo y los judíos? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, alzó su diestra y su siniestra al cielo. Hizo esto, su diestra y su siniestra. Nunca en el Antiguo Testamento una persona para jurar levantaba las dos manos, siempre levantaban una mano. Nosotros, por ejemplo, un presidente cuando va a jurar, jura sobre la Biblia, ¿verdad? Y nada más pone una mano, no pone las dos. Pero cuando son las dos manos, implica algo sobrenatural. O sea, el que estaba jurando era un ángel del cielo, y confirmaba con levantar la mano izquierda y la mano derecha que lo que va a decir es y viene directamente del trono de Dios. Alzó su diestra y su siniestra y juró. Fíjense nada más, a nosotros se nos prohíbe jurar, ¿se acuerdan? No juréis ni por esto ni por Dios, mucho menos jamás, que vuestro hablar sea sí y no. Y no, te juro por Diosito Santo, te juro por mi mamá. Eso no debemos hacerlo. Si no me crees, pues no me creas, yo te estoy diciendo la verdad. Es como debemos hablar nosotros entre hermanos cristianos. La palabra es muy importante. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que es Dios, que será, ahí está, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed, Moed y Chetzi, que significa tiempo, un año, medio tiempo y la mitad de un tiempo entero. O sea, 3 años y medio. Juró por 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo, cuando se acabe la persecución de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será el final de la persecución? Hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese, el pueblo judío y nosotros seremos perseguidos. Y hasta ese momento se van a terminar, porque ya reinaremos con Cristo durante 1000 años. Y Daniel contestó, yo oí, mas no entendí. Y le dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas maravillas o de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Escuchen lo que dice la Biblia. Nadie va a entender esto, ya lo vimos, hasta la generación que estamos viviendo nosotros. Muchos limpios y emblanquecidos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán, o sea, los malos van a seguir siendo malos, pero más que malos van a llegar a la perversión, a la degradación. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, los sacal, comprenderán. Vemos nosotros que en este tiempo en que estamos viviendo, lo que más necesitamos es entendimiento de lo que está pasando en el mundo.
¿Quién tiene la razón? ¿Los de Hamás? ¿O es realmente genocidio lo que está haciendo Israel? ¿Quién tiene razón ahorita lo que está pasando con Estados Unidos, con Trump en el Medio Oriente? ¿Se venderá Trump a los árabes? ¿Va a traicionar a los judíos o no los va a traicionar? ¿Qué naciones formarán parte del anticristo? Todas estas dudas las hemos visto en este seminario. ¿Con qué razón? Para que tengas entendimiento y sepas y abras los ojos de lo que está pasando en el mundo. Vayamos a Mateo 24 y veamos lo que Jesucristo dijo acerca de los tiempos en que estamos viviendo actualmente. Dice Mateo 24, versículo 36 en adelante, es Jesús hablando, mas del día y la hora nadie la sabe. Del 36 al 51 es el rapto de la iglesia. Todo esto que vamos a leer ahorita es el rapto de la iglesia. El día y la hora, ¿de quién está hablando? Del rapto. No está hablando de la segunda venida, porque la segunda venida viene con fenómenos cósmicos, se va a oscurecer el sol, los que estén en la tribulación, cuando el anticristo entre a ofrecer la abominación desoladora, los cristianos cuando vean esto o lo oigan, van a saber y van a comenzar a contar los días hasta los 3 años y medio y sabrán cuándo viene Jesucristo. En aquella época, nosotros cuando dice el día y la hora, se refiere ni a los ángeles, se refiere al rapto de la iglesia, no a la segunda venida de Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. No ginosco. Esta palabra en el griego, ginosco, es un conocimiento por experiencia. No les bastó la prédica de Noé, no les bastó ir a la iglesia los domingos, no les bastó ir a los estudios, no les bastó el ver que el mundo se estaba derrumbando alrededor, los temas filosóficos, los temas de gobierno, los temas económicos, todo se está derrumbando actualmente en el mundo. Ya nadie sabe qué es verdad, qué es mentira, qué es realmente y si hay una verdad absoluta, porque no entendieron, por no tener entendimiento. Y así pasó en los tiempos de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Unos dicen que los que se van a ser tomados van a ser los malos y que se van a quedar los buenos. Esto es ridículo, absolutamente. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo? Que de repente vas a amanecer mañana y de repente tu esposo ya no está, o tu esposa ya no está, y va en el campo, van a estar labrando y va a estar el labrador, y a lo mejor la esposa ya no está y el esposo sí está, o a lo mejor ninguno de los dos está y los hijos se quedaron. Pero en el rapto va a haber una división impresionante de familias, de maridos que se convirtieron, o mujeres que se convirtieron y maridos no que se convirtieron, o los hijos. Y es lo que significa, uno será dejado y otro será tomado. Los que se van a quedar, ¿para qué se van a quedar? Pues para la gran tribulación. Entonces no puede estar hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y lo corrobora lo que seguimos leyendo. Velad pues porque no sabéis, ahí está. La segunda venida, sí se sabe, los que estén en la tribulación, cuándo viene Cristo. Hay cantidad de señales que van a tener. Nosotros no sabemos a qué hora viene el Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, ustedes también están preparados. ¿Se acuerdan Mateo 25, la parábola de las vírgenes? Que eran 10 vírgenes con sus lámparas y se oyó la voz del esposo, que es el rapto. Y cuando oyeron la voz del esposo, 5 de las vírgenes tenían lámpara. La lámpara, el aceite significa, la Biblia, el aceite, el Espíritu Santo. Entonces estaban 10 mujeres, 10 vírgenes, y la iglesia retratada como una virgen.
Según de Corintios 11, como una virgen los desposee para Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces está retratando las 10 vírgenes a la iglesia. La mitad están con la Biblia, sí tienen la Biblia, pero nunca el diablo es más diablo que cuando tiene la Biblia. Los mormones tienen la Biblia, hay hindúes que tienen la Biblia, hay cantidad que tienen la Biblia y no son cristianos. Necesitas la Biblia más el Espíritu Santo, que es el aceite. Entonces vino la voz del esposo y los que tienen el aceite corrieron y se fueron con el esposo. Y las otras llegaron, ábrenos la puerta. Y dice Jesús algo tremendo que sabemos que no eran salvas. Yo no las conozco. Y dice 1 Timoteo 5, Dios conoce a los que son suyos. Y entonces me dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hicimos milagros. Y les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces vemos que debemos estar preparados, llenos del Espíritu Santo, para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Y veamos algo semejante en Lucas 17, con el tiempo de Lot, lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. Dice así, Lucas 17, versículo 28. Asimismo, otro ejemplo, ¿cómo sucedió en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pregunta, me detengo aquí. ¿Es pecado comer? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado plantar y edificar? ¿Por qué se usan estas palabras que no son pecado como ejemplo de lo que la gente estará ocupada cuando venga Jesús? Porque lo vimos en Mateo 24. Comían, bebían igualmente, plantaban, se casaban. No hay pecado con todo esto. Pero dice, no entendieron. O sea, comían, plantaban, vivían, se casaban sin tener en cuenta a Dios. Hay muchas cosas que la gente hace. Yo no peco, pero no tienen en cuenta a Dios. Viven sin Dios. Son peor que los ateos. Entonces, no implica muchas veces el ser muy malo para que tú te puedas condenar. Porque hay personas, ¿verdad?, que no creen en Cristo, o perdón, al revés. Hay personas que dicen que creen en Cristo, pero viven como ateos. Su Biblia la leen solamente el domingo o una vez a la semana. Nunca oyen conferencias, nunca tienen estudios bíblicos. Viven como ateos. Y dicen que conocen a Dios. Si conoces a Jesús, lo sigues. Y no puedes seguirlo sin la palabra de Dios. Versículo 29. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, vean la repetición, el día, el día, el día. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan qué le pasó a la mujer de Lot? Génesis capítulo 19. Llegó el ángel a Sodoma. Desde los niños, jóvenes y adultos eran homosexuales. Habían ya pervertido a los infantes, los sodomitas. Y cuando llegaron los ángeles para sacar a Lot, le dijeron, vámonos porque Dios va a destruir estas ciudades. Entonces fue Lot con sus parientes, vámonos, y nadie le hizo caso a Lot. Había perdido su testimonio tan grave, Lot, que ni su familia creía en él. Y cuando ya iban saliendo de Sodoma, venía la esposa y las dos hijas y les dijo al ángel, no volteen atrás. Todo esto tiene una teología espiritual, no volteen atrás. Pues ahí van corriendo, saliendo de la ciudad, y la esposa de Lot hace esto. Y cuando voltea para atrás, se convierte en una estatua de sal. ¿Se acuerdan qué significa la sal? En Mateo capítulo 5, ustedes son la sal del mundo. La sal es la que preserva la comida, la que evita que la carne se eche a perder rápidamente. Entonces, mientras el cristiano mantiene su testimonio, estamos salando al mundo. Somos los únicos que le damos sabor a la gente. Los que podemos darle sabor para vivir a la gente.
Y cuando una persona como la esposa de Lot voltea para atrás, ¿qué significa? Que el corazón de la esposa nunca estuvo en Dios. Ella volteó y quería ver dónde estaba su mundo, su salón de belleza, etcétera, etcétera, sus vestidos, su dinero, todo aquello, porque su corazón estaba en el mundo. Realmente hay cantidad de mujeres y de hombres que no están esperando con ansias. Muchos dicen: ay, pero yo quisiera que venga dentro de 10 años porque quiero comprar un coche y me falta comprar una casa y quiero ver a mis hijos, a mis nietos crecer. Por el amor de Dios, hermanita, hermanito, ya crezcamos, ya seamos maduros. Cuando vamos con Cristo, tus nietos van a estar mejor, vamos a tener mejores cosas. Si tu corazón está en este mundo y tus ojos están en este mundo y en las cosas del mundo, es porque no amas a Dios. El que ama al mundo no ama a Dios. Almas adúlteras, ustedes aman más a Dios, al mundo que a Dios. Dice Santiago, 1 de Juan capítulo 2. Y si tenemos ese concepto de la vida, dice, acuérdense la mujer de Lot, o sea que cuando venga Jesucristo va a haber muchos cristianos con su corazón y su mirada en el mundo. Se van a quedar. La esposa de Lot no salió, ahí se quedó congelada, como una estatua de sal, como un ejemplo para antes de que venga Jesucristo. Ahora, si la Biblia está comparando dos épocas, que es la de Noé y la de Lot, es interesante que vayamos al capítulo 6 del Génesis y podamos entender ya con más profundidad por qué Dios compara la época de Noé y por qué comparó la época de Lot. En la época de Noé, antes del diluvio, los ángeles caídos, de acuerdo al libro de Enoc, bajaron al monte Hermón, que es la frontera entre Siria e Israel, y atacaron a las mujeres hijas de los hombres y de alguna manera alteraron la genética humana. Es el primer intento del transhumanismo en el capítulo 6 del Génesis. Y de esta mezcla, ángeles, mujeres humanas, procrearon gigantes de 4 o 5 metros de altura, llamados los Nefilim, que lo dice el versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra después que se llegaron, o sea, después que se mezclaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y la palabra gigantes es la palabra hebrea Nepilim, con H intermedia, que significa los caídos. Viene la raíz napal, que significa caerse. ¿Quiénes son los caídos? Los ángeles caídos que cayeron con Lucifer. Bueno, produjeron gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y estos gigantes pervirtieron completamente al ser humano, le dieron al ser humano conocimientos de cómo construir las torres de Giza, las torres de Machu Picchu en Perú, a los mayas cómo pudieron ellos hacer el calendario de 365 días sin telescopio, sin computadora. O sea, hay vestigios en el mundo de que una civilización antes que nosotros estuvo en este mundo y dejaron su huella. Y esta civilización que estuvo antes de nosotros, le llaman en Discovery Channel, en el National Geographic, le llaman los extraterrestres. Que de alguna forma fueron extraterrestres, pero son los ángeles caídos que habitaron el mundo durante 1000 años antes del diluvio. Pero vean ustedes las características en el versículo 6 de esta generación. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra. Esta palabra corromper es la palabra hebrea sachat, con S de Samuel y CH. Sachat se pronuncia, que significa corrupción moral.
Moralmente, la raza humana estaba como en el tiempo del siglo XXI, sobre todo con la administración pasada en Estados Unidos de los demócratas que propagaron el movimiento LGTB, que a los niños se les enseñara la ideología de género en las escuelas desde los 5 años de edad, que se autorizaran todas las clínicas de aborto en Estados Unidos. Nunca la degradación moral en este país había llegado como la administración pasada. Se corrompió la tierra y estaba la tierra llena de Hamás. De Hamás. ¿Qué significa la palabra Hamás? El nombre del grupo terrorista de Gaza significa violencia. Qué interesante. Y estaba la tierra llena de violencia. Es la palabra Hamás en el hebreo. Y Dios miró la tierra y estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta degradación moral a la que hemos llegado no tiene nombre. Acordémonos en Daniel, que dice que cuando los transgresores, Daniel 8, 23 al 25, cuando los transgresores lleven al colmo, se levantará un rey altivo que es el anticristo. Yo le pregunté a Dios hace algunos años, ¿cuándo se podría decir, Padre, que hemos llegado al colmo de los pecados? O sea, siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido degeneramiento con la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se puede decir que ya llegamos a derramar la gota del vaso de agua, en la que tú dices, voy a tener que intervenir, como lo hiciste en el diluvio y como lo hiciste en Sodoma y Gomorra? Les voy a decir cuándo. Cuando desde el año pasado comenzaron a planear que se va a consumar en el siglo 20, en el año que sigue, 2026, autorizar y legalizar la pedofilia. Ahí ya no tiene nombre como seres humanos lo que quieren hacer, legalizar las relaciones sexuales con niños menores de edad. Que ya puedes violar a un niño de 5 o 6 años y no te vas a la cárcel. O que se pueden casar un hombre de 25 años con una niña de 10 años de edad, que en algunos países ya lo están haciendo. ¿Saben quién lo va a legalizar? Las Naciones Unidas. El año que entra quieren legalizar la pedofilia. Se propuso durante la administración, primero de Obama y después pasada con el presidente Biden, no se llevó a cabo, la detuvo el presidente Trump y vuelven otra vez a querer legislar las Naciones Unidas, legalizar la pedofilia en el mundo. Jesús dijo, el que se meta con un niño, más vale que se amarre una piedra en el cuello y que se eche al río. No hay mayor crimen para Dios que adoctrinar, pervertir, echarle a perder a un niño su vida sexual, su mente, porque son traumas que son años para que él pueda recuperarse y recuperar la salud mental, que hacer esto con un niño no tiene perdón de Dios. Ya no se puede llegar a más profundidad de pecado y de degradación moral. Y rápidamente, antes de terminar, Isaías 27 nos lo dice claramente. Rápidamente, para terminar, en Isaías 24, encontramos estas palabras que describen el final de la humanidad. Lean en su casa todo Isaías 24. Describe la caída de la humanidad. Pero vean las 3 razones por las cuales el mundo va a ser maldecido para que suceda lo que va a suceder. Dice versículo 4 al 6, Isaías 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, o sea, están enfermos ya, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. La tercera cosa, quebrantaron el pacto eterno, es el pacto del matrimonio. Es el pacto de la familia.
lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio con Adán y Eva. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia, el matrimonio. Porque es el matrimonio donde se producen la familia, un hombre, una mujer, los niños y la descendencia y los nietos o bisnietos, tercera y cuarta generación. Pero cuando el matrimonio ya se detiene y se redefine, ahora se puede hacer hombre con hombre y mujer con mujer, y además darle a un matrimonio de hombres y un matrimonio de mujeres, darles a adoptar niños, ya es el acabose. Ya están enfermos, completamente enfermos. Por eso Dios hizo varón y hembra, porque los muchachos necesitan el patrón de tener un padre. Los niños tienen que identificarse con nosotros, las niñas con las mujeres. Y yo no le puedo dar a una niña lo que mi esposa le puede dar, ni tampoco puede dar a mi esposa a lo que yo le puedo dar a mi hijo varón. Por eso es entre dos sexos el matrimonio, hombre-mujer, pero cuando son dos mujeres y dos hombres, echamos a perder el diseño original de Dios. Nos hemos pervertido, estamos enfermos. La humanidad está enferma. Y peor todavía que van familiares a la boda de, se casa mi Riquín con Carlín. Y ahí van, oiga hermano, ¿puedo ir al matrimonio de mi hijo porque es gay? Hermana, ¿estás enferma tú también? ¿Estás enfermo tú también? ¿Estás enfermo tú también? Hemos perdido completamente el contacto con la realidad, ¿se dan cuenta? Es un mundo ya irreal, es un mundo de fantasía, un mundo completamente de perversión. Por esta causa, la maldición vino a la tierra y no tarda en caer esta maldición, que son los juicios del Apocalipsis sobre una humanidad rebelde, terca, que ha luchado en contra de los mandamientos establecidos en su palabra. Yo les pido a todos ustedes en esta tarde que inclinemos su cabeza y ahí desde tu lugar. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, despreciado y desechado entre los hombres. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el castigo que merecíamos fue puesto sobre el Hijo de Dios. En esta mañana Dios te dice, te amo. Dios nos ama, pero hay algo que ha impedido que tú te acerques a Dios y que Dios también se acerque a ti para vivir en tu vida. La Biblia le llama el pecado. Este pecado Cristo lo quitó de en medio, y cuando recibes a Cristo en tu vida, Él abre el camino por medio de su sangre hacia la cruz, porque fue en la cruz donde Dios se encuentra con el ser humano pecador, gracias a la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para en esta mañana salir de este lugar con Jesucristo en mi vida. La Biblia dice, número 1, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que en este momento tu vida vive en pecado, que eres un rebelde, eres una rebelde contra los mandamientos de Dios. Y así, con toda tu rebelión y con todo tu pecado, cree que en la cruz la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que a los 3 días resucitó de los muertos para darnos la esperanza de vivir con Él por toda la eternidad. Y dile estas palabras simplemente, que salgan de tu corazón. Señor mío y Dios mío,
perdóname. No soy la persona que tú quieres que yo sea. Creo que en esa cruz pagaste por mí con tu sangre preciosa. Ahora te pido, yo pecador, que no merezco nada más que entres a mi vida y que por tu gracia me laves con tu sangre de todas mis maldades, de todos mis pecados, y me des el poder de la corta vida que me queda, vivirla para ti. Ya no quiero vivir para mí ni para mis pecados, quiero vivirla para ti. Te pido, Señor Jesús, que en este instante entres a mi vida. Te abro mi corazón para que entres como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y gracias por perdonar mi vida, porque ahora la viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén.